Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Hola, hola. Pues estoy de vuelta con un súper invitado que ya estábamos platicando fuera del aire y yo creo que me vas a hacer llorar. Arturo Quintal, ¿cómo estás? Muy bien, Pati, muchas gracias por invitarme a contar una historia que pues había estado en algunos podcasts, en algunos programas hablando de emprendimiento, de negocios y otras cosas, pero nunca... Porque andas en todo. Pues hay que hacerle de todo. Están muy caros los pañales. Andas en todo, pero el día que viniste a platicar para acá conmigo que salió ese tema, pues yo creo que se nos hizo un nudo en la garganta a los dos, sobre todo porque ya somos papás. Ajá. Y vemos esto desde una perspectiva donde lo puedes llegar a sentir. Digo, yo nunca he tenido una pérdida, pero el simple hecho de imaginármelo me rompe. Entonces creo que ya di más o menos un adelanto de lo que vamos a platicar. Y yo siempre crecí con una frase que me decía mi mamá, porque ya ves que de chiquitos luego te cuestionas de la vida, la muerte y así. Uh-huh. Y dice mi mamá que yo de chiquita le decía, ¿y qué vas a hacer si un día me muero? Yo le preguntaba a mi mamá. Y mi mamá siempre me dijo, no, los papás nunca deben enterrar a los hijos. Nunca deben de llorar la muerte de unos hijos. Es la ley de la vida que sean los hijos los que entierren a los padres. Uh-huh. Pero no siempre es así. No. No siempre es así y te agradezco mucho que vengas a compartir el testimonio porque yo sé que hay mucha gente que nos va a escuchar y que nos va a ver y que ha pasado por esto. Y desgraciadamente, al menos en los temas que yo he platicado que son de maternidad, del tema de fertilidad, de que si pueden o no pueden tener hijos, luego la persona hasta se siente culpable y te da vergüenza sacar el tema, no lo quieres platicar y como que nos encerramos en nosotros mismos y a veces llevamos un duelo interno y un duelo muy solitario. Pero cuando yo platiqué el tema de que a mí me dolía mucho cuando la gente me preguntaba por qué no tenía hijos y era porque no podía, o sea, en ese momento yo no podía. Al momento de que lo platiqué, mucha gente se sintió relacionada y sí recibí muchos mensajes. Unos de estoy pasando por lo mismo, incluso hubo mensajes de lo siento mucho. Claro. Porque se identificaron y me dijeron, yo fui una de esas personas que te estuvo preguntando. Es que luego hasta que no lo vives, te das cuenta o empatizas, pues. Sí, claro. Son de esos golpes que te tienes que dar, no te los puedes dar en cabeza ajena, te los tienes que dar en cabeza propia, pues, ¿no? Entonces... Y escuchar el testimonio de alguien te hace entender que a veces lo que tú estás pasando es normal. Digo, aquí está tu esposa. Y era lo que estábamos platicando. Porque yo conocí a la esposa de Arturo porque estamos en un grupo de mamás. Uh-huh. Donde no nos conocíamos, pero ahí estábamos y nos dábamos apoyo moral. Y yo disfruto mucho ese grupo porque hay veces que dicen, oigan, les ha pasado esto. Y ya lo leo y digo, no soy yo. Sí. Porque hay veces que dices, yo y a mi esposo le digo, yo en mi cabeza me he divorciado como 4 veces, pero luego leo y digo, no es normal. No soy yo. Okay. No soy yo, es la relación. Entonces, oye, y luego eso pasa también en los hombres cuando estamos en la carne asada y empezamos a platicar. Oye, a ti también. También igualito nos pasa. Y ya lo entiendes, sí, lo entiendes. Y se hace como más empático porque si no lo platicas, piensas que nada más te está pasando a ti y te cierras y te haces unos escenarios. Y entonces yo te agradezco mucho que hayas querido venir a platicar de este tema porque yo sé que hay mucha gente que pasa. Por eso estaba leyendo una estadística que decía que 1 de cada 4 mujeres sufre un aborto, sufre una pérdida uh-huh. de su bebé durante el embarazo y se me hace una cifra muy significativa y es un tema que a final de cuentas pues poco se platica. Claro. Entonces, ¿tú te casas hace cuánto tiempo? Pues te platico así rapidito, así la historia previa. Nos casamos un 9 de agosto en pandemia, el 2000, vamos para 3 años. Pues muy contentos, la boda. Por la misma pandemia, pues nos vamos así de fin de semana a Cancún. Y pues en Cancún, obviamente, pues consagrar el matrimonio, ¿no? Claro. Pero pues obviamente nunca nos íbamos a imaginar que... O sea, en la luna de miel se embarazaron. En la luna de miel nos embarazamos. Entonces, hicimos la boda civil el 9 de agosto porque no sabíamos con las restricciones del COVID
cómo iba a estar pues las restricciones que íbamos a tener con el tema de los invitados. Entonces nos apresuramos, nos casamos en una ceremonia chiquita el 9 de agosto. Nos fuimos a Cancún y el 15 de septiembre, que teníamos cena mexicana ahí en la casa, de repente la Paola se va en la tarde y no la veo y pues no se me encerraba porque sale y entra a la casa normal, y de repente veo una caja grandota y no, pues ábrela, no sé qué te llegó, y de repente pues que está embarazada. Obviamente pues fue un shock tremendo, muy emocionados, no nos lo esperábamos, pero lo deseábamos mucho, lo platicábamos mucho de novios. O sea, sí era un plan. Claro, no. Sí, ajá. Digo, lo teníamos planeado y ya, pues cuando vinieron los hijos, pues no sabíamos que iba a pegar la primera, pues, ¿no? Entonces, vemos al ginecólogo y nos dice, ¿sabes qué? Los veo en 3, 4 semanas, no me acuerdo. Y cuando llegamos, oh sorpresa, que eran 2. Pues en ese momento, desde ahí somos diferentes las papás y las mamás. La Paola, pues loca de la emoción, gritando, algo exorbitante, y yo con un pánico tremendo porque dije, pues yo nunca he sido papá, ¿cómo voy a ser papá de 2? Entonces empezaron las dudas, miedos, obviamente alegría, pero pues sentimientos encontrados. Yo me acuerdo una semana entera durmiendo muy mal. Me acuerdo que en esa época fui a México de trabajo, y en México una noche no pude dormir de estar pensando, pues, ¿qué será tener 2 hijos? La verdad es que en la familia no tenemos cuates. Como que no lo entendía, pues, ¿no? Entonces, pues ya hacemos el gender reveal. Y yo dije, pues yo creo que va a ser una niña y un niño, o 2 niñas. Y la mamá, como siempre sabe, ¿no? 2 niños. Y luego 2 niños. Yo lo único que había tenido de acercamiento, bueno, el acercamiento más cercano que había tenido había sido con niñas por mi hermana. Tiene 3 hijas, pues. Entonces también otra cosa rara, pues, ¿no? Algo diferente. Algo diferente, pues, ¿no? Era como que mi ejemplo más cercano, mis sobrinitas, pues, que son muy, muy cercanas a mí, o fueron muy cercanas a mí cuando estuvieron chiquitas. Entonces, ya muy emocionados, en diciembre, Paola se empieza a sentir mal y nos vamos al hospital, y resulta que la tuvieron que operar de emergencia por el apéndice. Y pues los cuatitos bien fuertes resistieron, un sustito nada más, y nosotros, bueno, pues ya fue un sustito nomás. Pasa Navidad, pasa Año Nuevo, y estamos en los primeros días de enero, y todo iba viento en popa, con cuidados obviamente diferentes porque eran 2. Me acuerdo y me dan ganas de llorar porque sí, ya empiezo a entrar en el tema toral del día, claro. Pues, ¿no? Entonces, enero. En enero, sí. Así como la cuesta de enero, la cruda de enero. Yéndome ya al día, el 19 de enero, yo tenía que viajar a México. Entonces, me acuerdo perfectamente que salía en el primer vuelo a las 6 de la mañana. La Paola estaba dormida, obviamente ya pues cansada, ya tenía 22 semanas de embarazo. Y doble. Y luego chiquita, pues, y los niños venían grandotes, pues ya tenía un panzón la Paola, ¿no? Entonces... pero no se había sentido mal antes. No, con la operación, pero había pasado un mes después y la monitoreaban muy bien, y la verdad es que no tuvo mayor complicación, gracias a Dios. Entonces, el 19, un día antes de que pasara, que yo me fui a México, me acuerdo perfectamente, eran las 6 de la mañana, bueno, era antes, porque salía a las 6, eran como las 4 de la mañana. Me acuerdo que le di un beso, estaba dormida, y le di un beso, 2 besos en la panza, uno por el Árbalo y otro por Aurelio. Y me fui, y pues ya llegué a México, chambear normal, y en la noche
me dice la Paola, ¿sabes qué? Me siento cansada, ahorita ando dando unas vueltas y la fregada, que era algo normal, pues no. Y le digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que deberías ir a descansar a la casa y la fregada. Y en ese momento, cuando yo salía, pues le pedía yo a mi suegra que se quedara con ella en la casa por cualquier cosa, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, yo ya me dormí un poquito intranquilo, o sea, sí, un poco intranquilo, pero bueno, a las 4 de la mañana, bueno, 5 de la mañana, hora de Ciudad de México, que eran las 4 acá, me parece, me habla la Paola, me despierto. Y me dice, ¿sabes qué? La neta me siento muy mal. Creo que traigo sangrado. No me siento bien. Pues, ¿sabes qué? Vete al hospital. Estaba mi suegra ahí con ella. Y me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir al hospital en friega porque parece que algo no anda bien. Entonces, pues obviamente yo en ese momento me quedé pues a la expectativa de qué es lo que iba a pasar. Y lejos. Y lejos. Lo bueno es que vivimos a minuto y medio del hospital, pues, ¿no? Entonces, llegan al hospital. Yo creo que habrán pasado unos 15, 20 minutos. Y en eso ya me habla la Paola y me dice, pues parece que van a hacer, traigo labor de parto. Y yo pues obviamente me quedé helado. Y en eso me dice, ahorita te aviso a ver qué onda. Como que todavía mucha confusión. Y en eso mi suegra me habla, y esto no lo sabía Paola, me habla sin que escuchara a ella y me dice, pues la verdad es que el Aurelio ya murió, me dice. Va a nacer ahorita. Y el Álvaro todavía tiene signos vitales, pero le dicen a ella que se puede quedar, pero se le va a venir, me dice. Pues obviamente me quedé helado, sin palabras. O sea, de un día en la noche estarme despidiendo de ellos, hablando. Y que te den esa noticia y estar Y que me den lejos. esa noticia y luego saberla yo y no poderme comunicar con la Paola. Pues obviamente, híjole, me sentí indefenso, solo. Sobre todo porque no podía estar con ella. Me dice, vente lo antes posible. Mi papá estaba en México. Le hablé, obviamente, ya llorando, desconsolado. Yo creo que nunca había sentido ese hoyo en el pecho, esas ganas incontrolables de llorar, un nerviosismo, ansiedad, o sea, todos los sentimientos malos que te pueden entrar en un momento, te entran así y con emociones. No, y superdimensionado, sí. porque el amor a un hijo es... No, y aparte el amor a un hijo también es el no estar con la Paola, porque... Te sentiste culpable Sí. de no estar. Totalmente, pero ahorita vamos para allá. Entonces, como puedo, consigo un vuelo, ya no encuentro en la mañana, a las 2 de la tarde. Me voy al aeropuerto desde temprano, desde las 9 de la mañana, y me quedé esperando ahí en la sala de espera. Pues obviamente se me hizo eterno. Como a las 11 de la mañana me dicen, oye, Yana, soy el Aurelio, me dice. ¿Lo quieres ver? Y a mí se me hacía... ¿Cómo? Tú todavía estabas allá. Sí, yo todavía estaba allá. ¿Cómo verlo? ¿Cómo? Pues si está muerto. ¿Sí me explico? Uh-huh. Me acuerdo que le dije yo a mi cuñada, ¿sabes qué? No puedo, espérame que llegue. No sabía cómo procesar esas emociones, menos estando solo, menos nunca habiendo pasado por eso, menos nunca estado cerquita de alguien que haya perdido un hijo, pues, ¿no? Agarro el avión, llego aquí a Hermosillo y lo primero que me recoge mi hermano y su novia y pues obviamente todos desencajados, Claro. Una tragedia total. Me dicen, ¿sabes qué? Por protocolo tienes que ir a la casa, báñate en friega y nos vamos al hospital. Porque era pandemia. Porque era pandemia. Llego al hospital
y haz de cuenta que entras al cuarto y hay 2 puertas y la otra puerta está como en la sala de descanso de los médicos. Entonces, cuando iba a llegar yo a la puerta, me dicen, pásale derecho, ni te quedes con la Paola, vete directo con la ginecóloga porque tiene que hablar contigo. Entonces llegué, veo a la Paola y es una imagen que nunca se me va a borrar de la cabeza. No nos dijimos nada, pero nos vimos la tristeza y el vacío. Híjole, es algo muy, muy duro, muy fuerte. Ver a los ojos cómo la mamá de tus hijos está deshecha. Claro. Y saber que has perdido uno y que muy probablemente pierdas al otro. Entonces, no nos dijimos nada. Me pasaron directamente con la ginecóloga. Y la ginecóloga, en esos momentos, empezó a hablar conmigo y me dice, mira Arturo, así está la situación. Trae una infección muy grande la Paola y hay de 2 sopas. O le seguimos intentando para que se quede el Álvaro con ella. O sea, él se quedó. Ya había nacido el Aurelio y el Álvaro se quedó y todavía estaba vivo, pero tenía mucha infección. O ya intervenimos y tratamos de salvar lo más que se pueda y de tratar de quitar la infección y que no haya más complicaciones. Pues gracias a Dios no fue una decisión que tuve que tomar porque pues de las 2 maneras me hubiera sentido mucho más culpable de lo que ya me sentía por no haber estado. Si arriesgar a mi esposa por tratar de salvar a nuestro hijo o despedirme y tratar de salvar o tratar de que ella no sufriera más y de que trataran de quitarle la infección. Pues todavía no terminaba de hablar la doctora cuando entra la enfermera y dice, ya entró a labor de parto otra vez. Haz de cuenta que me estaba esperando. Me acuerdo ese momento cuando nació. No lo quería ver. ¿Estabas ahí? Sí, ya estaba ahí. No lo quería ver. Porque pues de repente los doctores son medio fríos con el papá. En el sentido de, pues ya me habían dicho, olvídalo, no va a vivir. Tiene 22 semanas, no hay bebés que vivan teniendo 22 semanas. A pesar de que pues yo ya había visto al Aurelio y el Aurelio estaba perfectamente formado y era un bebé hecho y derecho, 30 centímetros, prácticamente 1 kilo. Estaban grandes. Todo formado, dedos, pies, manos. Todo, pero un bebé chiquito. Nace el Álvaro. Que estamos hablando que ya iba un poquito más adelante de la mitad. Sí, ¿no? Una semana. Sí, ajá. Nace el Álvaro y me acuerdo que por instinto, no sé qué fue, yo agarré, o sea, yo estaba con la Paola y como que no quería que lo viera. No sé por qué en ese momento me dio ese instinto. Me acuerdo que lo ponen en nuestros brazos. Me acuerdo que lo vi respirar. Ay, chiquito. Y se nos van los brazos. Ya después. O sea, minutos. Se nos van los brazos. Ya después, pues te quedas pensando de, híjole, qué feo, pero al final de cuentas, yo creo que no hay mejor manera de despedirte de este mundo que en los brazos de tu mamá. Claro. Totalmente. Total. Ay, tomas agua, tú toma agua para pasar el trago. No, es que es muy fuerte luego, a pesar de que uno trabaja, lo sana, nunca lo sanas por completo, aprendes a vivir con el duelo. Era lo que hablamos aquella vez. Sí. Aprendes a vivir con ello, pero nunca
nunca lo superas y es algo que nunca... Nunca que lo nunca superas, olvidas. nunca lo superas totalmente, pues, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esos momentos ya se nos va, ya muere el Álvaro, y a la Paola, pues, directamente a tratar de quitarle la infección. Y yo en ese momento me acuerdo que había estado tratando de estar muy fuerte. Y te volviste a quedar solo. Sí estaba mi familia y su familia ahí adentro, nos dieron chance. Pero me acuerdo que se llevaron a la Paola y todo es instintivo, me metí al baño y empecé a llorar, vomité, algo así nunca me había pasado, estar así descontrolable, desencajado. Algo muy, nunca me ha pasado, pues, ¿no? Me costaba mucho verlos. Yo creo que por la misma culpa de sentir que no estuve ahí. Y en ese momento, pues, es lo primero que te echas la culpa, pues, ¿no? O tratas de buscar justificaciones, si hubiera estado aquí, O si en la noche. O culpables. Pero yo sentía mucha culpa porque no había estado, pues. Entonces, ¿pensabas que podía haber sido diferente si hubieras estado? me hubiera encantado estar, por lo menos, para recibir al Aurelio. El Álvaro me esperó, pero Aurelio no me pudo esperar. Y me entraba mucha culpa, pero como que lloré mucho ese momento. Luego viene la Paola y nos dejan quedarnos unos minutos todavía con ellos. No dimensionaba. Simplemente se me metió un tema de supervivencia con mi esposa. Uh-huh. Y me acuerdo que se los llevan ya para cremarlos. Y nos vamos al cuarto. Y luego, hijos de su chingada, nos dejan en los cuartos de maternidad. Y me acuerdo en la noche nos metieron al cuarto y oíamos bebés llorar de los que acababan de nacer. Híjole, pues nos quedábamos dormidos del cansancio. Yo me acuerdo esa noche, pues no me quería despegar de la Paola y me dormía abajo en el piso, así como perrito, porque quería estar cerquita de ella. Obviamente, pues fue una noche muy, muy difícil, pero todavía no era la noche más difícil. A mí lo que me daba miedo era volver a la casa. Ya sin médicos, sin nadie, nosotros dos solos, pero sin nuestros dos hijos. Eso es lo que me daba. Ya tenían cosas preparadas. Ya teníamos todo. Obviamente, pues yo les pedí a mi familia que quitaran todo. Y me acuerdo que salimos al otro día en la noche. Obviamente, pues ya muchos análisis, todo lo que conlleva. Gracias a Dios la Paola súper bien, súper fuerte. Y llegamos a la casa en la noche. Y cuando llegamos a la casa estaba mi hermano con las cenizas en la mano y nos las entregó. Y entramos con ellos, pero ya en una cajita. Y obviamente, pues... esa fue la noche más difícil. Esa fue la noche más difícil, sí. ¿Cuánto tiempo pasaron? Porque me habías platicado que sí tuvieron un acercamiento con algunas personas que los ayudaron, o al menos a tener ese proceso, pero ¿cuánto tiempo les llevó para decir necesitamos ayuda o necesitamos platicarlo? Creo que siempre supimos que no podíamos solos. Siempre nuestras familias estuvieron muy presentes. Desde el hospital pasó algo muy, muy raro que te digo que hasta que no lo vives no te das cuenta. Uh-huh. Empezaron a tomarles fotos y en ese momento a mí se me hacía raro, pues, ¿cómo le tomas fotos a bebés que ya murieron? Uh-huh. Nos tomaron fotos sin que nos diéramos cuenta nosotros con
con los dos abrazados. En una de esas sí me di cuenta, pero por lo mismo del aturdimiento, pues no, lo dejé pasar. Y nos dieron un folletito de una asociación, Padres del Cielo. Entonces, me acuerdo... Ahí en el hospital. Ahí en el hospital. Y me acuerdo que mi cuñada nos dicen, oye, pues si necesitan hablar con alguien, pues aquí está esta asociación. Y... ¿El hospital llevaba un protocolo para estos casos o no? Creo que en esos momentos todavía faltaba afinar cosas del protocolo, pero sí, pues en caso de pérdida de bebé, obviamente le avisaban a la asociación, pedían ciertas cositas. Obviamente ahorita, pues cada vez es una mojara continua. Pero habían unas acciones sí, habían acciones totalmente, pues tan así que llegaron con nosotros. Y me acuerdo que yo tenía muchas ganas de ya quiero empezar el proceso de sanar esto. ¿Pero cuánto tiempo había pasado? Pues mira, desde la noche esta, que fue la noche cero, 10 días yo le dije a la Paola, nos vamos a encerrar, no me interesa ahorita nada de chamba, ahorita es pura introspectiva, platicar nosotros, lamernos las heridas, y pláticas muy profundas desde está bien pensar no querer tener hijos nunca más, hasta todo lo contrario, ya me quiero embarazar, o sea, pero son emociones que como te iban llegando las íbamos transmitiendo y creo que nos ayudó mucho eso, pero obviamente no fue suficiente. Después de esos 10 días les dijimos a la asociación que fueran a la casa. La verdad es que, híjole, nos ayudaron mucho a salir adelante, platicando sobre todo, pues mucho mamás con mamás. Yo también estaba ahí y también ahí me di cuenta de un punto muy importante que es, si es un tabú para las mujeres hablar de pérdidas, porque mi mamá perdió hijos y nunca habló de ellos. Mi suegra también y nunca habló de ellos, y esto detonó que lo hablaran, que volvieran a llorarlo, que lo revivieran, que lo trabajaran, que lo sanaran. Para sanarlo. Ajá, claro. Exactamente. Y si es un tabú para las mujeres, pues imagínate para los hombres, pues. Los hombres son, pues no pasa nada, pues ni había nacido. 22 semanas, pues minimizan mucho, pero lo que dices es cierto, es antinatural. Lo natural es los papás entierran a los abuelos, los hijos enterramos a los papás y nuestros hijos nos entierran a nosotros. No al revés, no nosotros enterrar a los hijos. Y como que cuando pasa algo diferente a lo que pensamos que es natural, es cuando no sabemos cómo reaccionar y es cuando nos encerramos en el propio dolor o buscamos culpas donde no son, nos echamos la culpa a nosotros. Te digo, a mí en el caso ese me pasó, yo me culpaba porque yo no podía tener hijos. Y me daba hasta vergüenza platicarlo con mi esposo. Porque yo decía, le estoy haciendo un daño. Uh-huh. Porque a lo mejor él sí puede y yo no. Y del lado de él estaba igual. Porque después que lo platicábamos me decía, es que yo decía, no la puedo hacer mamá. Sí, la culpa, pues. Y en algún momento fue así como 3, 2, 1, lo platicamos y fue como, piensas igual que yo. Ajá. Y ya empezamos a vivir otro proceso, pues que sí nos aligeró las culpas. Y era eso que hablábamos de el poder platicarlo. Duele, sí duele. Claro. Pero el poder platicarlo. Y el proceso ya cuando ustedes empiezan a hablar con estas personas, ¿cómo vivieron el duelo? ¿Fue por etapas? Mira, ahí es también, si algo aprendí de esto es que cada quien vive su duelo y no hay manera correcta o incorrecta de hacerlo. O sea, es como pasa uno. Ajá. Y lo único correcto es que lo tienes que vivir. Y si lo postergas, en algún punto te va a salir. La diferencia entre mi esposa y yo es que mi esposa vivió un duelo muy temprano, muy intenso.
Y conforme iba pasando el tiempo, pues eso se iba haciendo más chiquito, más duro, más Se hacía más fuerte. Se hacía más fuerte y poquito a poquito iba pasando. Obviamente, como te digo, aprendes a vivir con ellos. Todavía, pues ahorita me acuerdo de ellos y lloro. Cuando no, pues, normalmente no lloro, pues. Y a mí me entró otro chip. Me entró el chip de proteger a mi esposa, del líder de la manada. Así me explico. A ver, ¿qué vamos a hacer para que no esté bien? Que esté bien, que no esté sola, que esté su cabeza pensando en otras cosas, que no esté... que no le esté dando vueltas a lo mismo. ¿Y al cuánto tiempo te volviste a ir? Porque tú por tu trabajo viajabas mucho. Híjole, yo creo que habrá pasado como un mes y medio más o menos, y obviamente pues es otra crisis porque es revivir el que te vas y algo va a pasar. Si todavía es un poquito de eso, ya mucho más pasajero, pero siempre queda el tema de te vas y siento que va a volver a pasar lo mismo, pues es un trauma, ¿no? Claro. El pensar que tienes que estar ahí para que las cosas estén... Para que estén bien, pues, ¿no? Pero fuimos con tanatólogos, fuimos con psicólogos, fuimos con psiquiatras, y la verdad es que pues yo sanándolo, pero mucho enfocado en ella, pues, ¿no? Como pareja los unió. Es algo que también este tipo de tragedias nos los decía, pues nos los dijeron todos los médicos y también la asociación y todos los papás con los que han pasado por esto. Es este tipo de acontecimientos te une o te truena. O se hacen más fuertes o ya se va cada quien para su lado. Entonces, obviamente sí hubo momentos de desesperación, de preguntarnos, tanto ella como yo, pues, a ver, pues yo en ese momento tenía 31 años, ella tenía 25, pues a lo mejor y pues no es por aquí, a lo mejor y esto pues, vino a decirnos que aquí no es, pero también pues siempre íbamos a ser los papás de los cuates, pues eso es algo que siempre nos iba a unir. Obviamente muchos altibajos, todo el primer año, cosas muy difíciles, que todo lo magnimiza el duelo que traes cargando. Y a mí me acuerdo una vez, ya habían pasado meses, de repente entró al cuarto y no sé qué estamos platicando Paola y yo, y de repente me llega así como balde de agua frío, ganas de llorar, y haz de cuenta como si hubiera estado ese día en el hospital vomitando. Reviviste la sensación. Reviví la sensación. Ahorita como medio nubloso, ¿no? Porque no me acuerdo qué fue lo que lo detonó, pero lo detonó y la Paola como que ya sabía ella que iba a pasar en algún punto, pues, ¿no? Y así tuve como 2 o 3 ocasiones que muy intenso con mucho coraje. Pero fue por tu manera de haber vivido el proceso. Sí, por mi manera de haber vivido el proceso de... ¿Te bloqueaste? Me bloqueé totalmente. Me bloqueé por el tema de ahorita. Lo que necesito es que mi esposa salga adelante. O sea, ahorita es Arturo, se va para un lado. Ahorita te pusiste en segundo plano cuando también tenías un sufrimiento. Exactamente. Y la verdad es que luego, ¿cómo se llama? Lo platicábamos mucho y yo como que no podía conectar, pues, ¿no? Y era eso, que estaba con una armadura grandota tratando de proteger a mi esposa. De protegerla, claro. Pero yo por dentro me estaba muriendo y me refugiaba en el trabajo y me refugiaba corriendo y me refugiaba en otras cosas, pero no lo vivía, que es lo que te decía. No hay manera... ¿No lo platicabas con nadie? No lo platicaba con nadie. Pues las veces que lo platicaba o en terapia o lo platicaba con la Paola, pero no tenías un amigo, un familiar. No, lo que pasa es que, como te digo, como no había nadie que me entendiera y como... Nadie que hubiera vivido lo mismo. Nunca nadie que hubiera vivido lo mismo. Entonces, por eso también me ayudó mucho la asociación, porque al final de cuentas estás con papás que también perdieron a un hijo. Y no es lo mismo platicar
con mamás o estar con mi esposa y las mamás del grupo que ya estar con papás platicando de pues cómo lo viviste tú, qué pasó, sentir que no eres el único que ha pasado y que tengan esa empatía de haber vivido lo mismo, pues al menos con un grupo así, ¿no? Entonces... ¿Sentías culpa de sentirte vulnerable en algún momento? Totalmente. Yo no quería que la Paola me viera vulnerable, porque porque pues en mi cabeza era, si yo estoy vulnerable y no estoy fuerte para ella, pues imagínate. O sea, yo la tengo ella. que reconfortar a ella, no al revés. Exactamente. Pero sucedió al revés. O sea, en algún momento en la vida te dijo, tienes que ser vulnerable. Claro. Y ella, lo traté mucho. Y ella ya tenía otra fuerza que había trabajado en ese tiempo. Y que ella ya estaba mucho más trabajada. Entonces, si lo ves así en perspectiva, pues haz de cuenta que yo me dejé a un lado por ayudarle a ella, se fortaleció yo y en algún punto en el que yo la vi suficientemente fuerte, pues ya, haz de cuenta que me caí y así, mira. Y ella que eso es ahí. el matrimonio. Al final de cuentas, pues es el equipo, es el... Cuando dicen el 50-50, pues es que no es cierto. Pues así, ahorita yo traigo el 20%, necesito que tú des el 80%. Sí, total. ¿No? Así, derecha a la flecha. Entonces, hubo muchos momentos en el que yo tuve que dar más porcentaje, pero también hubo momentos en el que ella dio el porcentaje que a mí también me faltaba para acumular ese 100%. Eres un hombre de fe. Sí, totalmente. ¿Y cómo estaba tu fe? Pues al principio no lo entiendes. Desde el primer momento que pasó, nunca le recriminé a Dios. Trataba de pensar mucho de por algo habían venido y las huellas tan chiquitas de ellas habían dejado una huella tan grande aquí en el mundo y necesitaba entender la lección que me habían dejado ellos. Y en eso me basé mucho la fe, en decir qué bueno que pasó y que ya no están, a que no hubiera pasado nunca. ¿Me explico? O sea, si ahorita pudiera escoger, oye, pues haz de cuenta que nunca pasó, o lo que pasó. Porque, como te digo, fueron bebés tan chiquitos que estuvieron solo 22 semanas aquí con nosotros, pero nos dejaron enseñanzas personales, de vida, disfrutar los momentos. Nadie tiene la vida comprada. Nos podemos ir ahorita. Y de cómo te das cuenta que aún estando en el vientre multiplican el amor. Yo me acuerdo que decía, ay, sí, quiero mucho a mi esposo y quiero mucho a mi mamá, pero cuando me dijeron, estás embarazada, y yo ya empecé a sentir la panza, dije, ¿qué es esto? O sea, ya el amor que yo sentía por alguien que ni siquiera había tocado todavía era... Y ahí sí, mi revolución de sentimientos y de pensamientos empezó a cambiar y como dices tú, estuvieron 22 semanas, pero fueron 22 semanas donde ustedes tuvieron una vivencia y tuvieron una evolución y una madurez, pues, de sentimientos y de situación. Claro, y luego, pues, obviamente que no esperas que te pase nunca, pero, pues sí, tienes muchos arrepentimientos de decir, pues, híjole, los hubiera disfrutado más esas 22 semanas en la panza. Había... Me acuerdo que aparte tú no tienes el vínculo que tiene la mamá con los bebés, que uno lo vive, claro, los lleva, claro, los carga, los siente, se mueven, te emocionas, les hablas. Y la típica pregunta de cuando recién acababa de pasar de eso, oye, ¿y cómo está la Paola? No, pues está... Ahí la llevo, pero la no chingada. era como estás tú. Nunca fue como estás yo. O sea, lo dan por sentado, pues, ¿no? Y la verdad es que no hay punto de comparación entre el vínculo de la mamá con los bebés. Pero tú ya sentías un vínculo con tus hijos antes de nacer. Totalmente. Porque una vez en esta mesa platicábamos, a mí muchas veces me lo repetían y me decían, no te desesperes si sientes que tu esposo no reacciona como tú esperas con la panza, porque hay veces que muchos es, ¿por qué no le hablas a la panza? ¿Por qué no la tocas? Porque me decían, hay muchos hombres que les cae el 20 hasta que nace el bebé y lo ven por primera vez y les cae. Y ahí es donde
empiezan a crear su vínculo y como que les cae la realidad de la paternidad. Pero tú sí ya traías ese vínculo sí traía antes. Traía ese vínculo totalmente. Me acuerdo que comíamos mucho lentejas porque se movían mucho los cuates, entonces era como que su comida favorita. Les leía cuentos, se movían. No, o sea, me hubiera encantado disfrutarlos más, obviamente, pero pues sí había un vínculo muy fuerte, una constante introspección de pues cómo quiero ser papá de 2 hijos, cómo quisiera educarlos, qué valores quisiera enseñarles, qué cosas que me educaron a mí no me gustaría que repitieran patrones, pues porque al final de cuentas ya de un día para otro el modelo a seguir de 2 personas en el mundo iba a ser yo. Claro, ¿no? totalmente. Y 2 varones, pues, ¿no? Entonces, pues sí, tenía un vínculo, una emoción muy grande porque llegaran. Miedo también, totalmente. Estaba aterrado. Pero pues decía, pues como venga hay que echarle chingazos. O sea... Pero eran 2 compas que iban a llegar. Exactamente, ¿no? Y luego, o sea, uno ya se empieza a imaginar y son... pues me los voy a llevar a correr conmigo. Nos vamos a vestir iguales y... Ya empiezas a... empiezas a hacerte muchas fantasías en la cabeza que de repente de un día para otro te las truncan y es muy difícil. Híjole, hasta todavía hablo mucho con ellos. Ahí los traigo. A los 2. Y luego me preguntan, ¿y por qué el Aurelio en la mano derecha y el Aurelio en la mano izquierda? Pues, el Aurelio es el más parecido a mí, o era el que más se parecía a mí. Y lo sentía así como mi mano derecha, y el Álvaro es como la mano suave porque se parecía mucho a su mamá. Entonces, hasta en eso pensé en dónde me los iba a poner. Y siempre, pues yo corro en las mañanas, siempre que me siento cansado, el último kilómetro. ¿Te acompañas de ellos? Sí, se los dedico a ellos. Hace un mes corrí el maratón de San Diego. Y en el kilómetro 38 me acuerdo que ya no podía, calambres, me sentía súper mal y me acuerdo que dije, híjole, y ya ahorita con la niña... Que esa es la siguiente parte. Sí, que ahorita con la niña decía yo, ¿cómo en el primer maratón que me acompañan los cuates desde el cielo y la Pavlova aquí conmigo, les voy a decir que su papá se rindió? Que no lo terminó. Ajá, que se dio por vencido. ¿Cómo les voy a decir a ellos? Oye, terminen esto, lo que empiezan lo terminan. El ejemplo. El ejemplo arrastra. Y eso te da unas fuerzas, híjole, que no te los da ningún gel de esos de los que te tomas para correr. Y es un tema muy profundo y muy fuerte. Pues son tu fuerza. Así, exactamente. Ellos y mi esposa. ¿Y al cuánto tiempo tienen la noticia de la niña? Pues haz de cuenta que... Sí querían. Totalmente. Dentro de sus pláticas sí llegaron a la conclusión. Sí, digo, obviamente los primeros 6 meses un tema muy confuso, muy... quiero, ya no quiero, vamos a adoptar, muy... No quiero pasar por lo mismo. Mucha polaridad en las ideas porque por el mismo duelo, pues, ¿no? A los 6 meses, ¿sabes qué? Ya hay que ver qué onda, ok. Y al parecer en esos momentos Paola no estaba ovulando. A lo mejor y por el mismo descontrol de lo que había pasado. Entonces nos dice el doctor, ¿sabes qué? Pues podemos iniciar un tratamiento que es lo más light, son unas inyecciones, para que ovule. Solamente es eso. Obviamente me mandaron a hacer a mi conteo de espermas, a ella, los análisis, todo estaba bien, pero al parecer no estaba ovulando. Entonces, cuando íbamos a empezar el tratamiento, me dice, Paola, ¿sabes qué? Mejor no, hay que esperarnos. Y yo, bueno, obviamente, pues es una decisión que tiene que ser de los dos. Pues prácticamente se da cuenta que estábamos esperando que se cumpliera 1 año. Yo sabía que el día que se cumpliera 1 año iba a ser un día muy doloroso, como que hay fechas específicas. El primer día, la primera semana, el primer mes, los 6 meses, Navidad,
El año. Entonces, todos esos nos tocaban, pues. Entonces, cuando cumple un año, antesito de cumplir un año los cuates, me dice la Paula, ¿sabes qué? Creo que ya, porque ya sabía que venía el año. Entonces, prácticamente cumplió un año los cuates. En esa, no me acuerdo si en esa semana o en la semana siguiente, empezamos con el tratamiento y nos hicimos las pruebas esas que son creo que las 3 semanas y pegó a la primera. Y luego nos dicen a la primera, oye, pues parece que son 2. ¿Y cómo? No, pues obviamente ya emocionados, aterrados, sentimientos encontrados. Nos dicen que volvamos, algo parecido con lo que te dijeron a ti, que volvamos a las 3 semanas. Y ya nos dicen, no, es 1 y la fregada. Y yo, híjole, decía yo, pues la verdad es que ya no pensara en qué quisiera, sino que quiero que pase. Y que todo esté bien. Quiero que todo esté bien. Y quiero de alguna manera, que ya lo sabíamos, pues ya sabíamos que el embarazo iba a ser difícil, lleno de miedos, los dos, obviamente de muchos cuidados, pero lo deseábamos mucho, y creo que también no fue un tema de un clavo saca otro clavo, porque bien mi esposa le supo dar un año y dedicárselos a sanarnos y a respetar el duelo. Y a partir del respeto del duelo y a partir de el amor por ellos, el amor por su familia y el amor por su pareja, volver a intentarlo. Y lo intentamos otra vez y pegó. Y estábamos nerviosos, y las mamás son brujas, saben perfectamente. Ella sabía que eran 2 niños, no sé cómo, pero lo sentía. Y me dice, yo creo que va a ser niño. Y yo dije, no, yo creo que va a ser niño. No sé por qué. Las mamás lo saben. Y me acuerdo que hicimos el gender reveal otra vez. Y niña, y me acuerdo que me dice, te dije. Y yo, fíjate que en el que me hicieron a mí, lo hicimos muy chiquito, ¿no? Como hermanos, mamás y así. Y les pedimos que fueran vestidos del color que pensaban que iba a ser tosfón de azul. Y mi esposo decía, es que es niño. Y yo le dije, no. Le entró el macho, pues, ¿no? Le dije, es que este bebé es hijo mío, va a ser Contreras. Le dije, va a ser niña. Y en 2 ocasiones me tocó soñar. No a mi bebé, pero sí me tocaba que me dijeran, oye, Pati, la niña, no sé qué. Y le dije, va a ser niña. Y fue niña. Y todos de azul, y les dije, ándale. les voy a enseñar las fotos cuando esté más grande para que vean. ¿Cómo se llama? ¿Quién va a saber más que la mamá? Pues por eso la mamá es la mamá. Mi mamá pues fue la única que fue de rosa. ¿Ah, sí? Sí. Pues la mamá de la mamá. Sí. Entonces, ya nos enteramos que va a ser niña, y ahora sí, pues otra aventura, porque nos esperaban 8 meses o 7 meses, me parece, de análisis, preocupaciones, visitas seguidas al ginecólogo, obviamente tratando de que no pasara nada. De estar igual. más pendientes y alertas a cualquier cosa. Sí, aparte, pues queríamos que las cosas fueran diferentes para que el resultado fuera diferente. Entonces fue muy difícil, sobre todo yo creo que para ella. Lo hemos platicado un poco por encima, pero yo sabía que ella estaba muy preocupada. Me acuerdo de una frase que decía mucho, con la misma culpa de así como mi cuerpo puede dar vida, mi cuerpo también puede matar. Y yo, pues, sí. Y la verdad es que, pues, no lo veo así yo, pero entendía por qué lo decía, por la misma culpa, pues. Entonces... Y te puedo asegurar que hubo otros pensamientos que pasaron por su cabeza que ni siquiera te los mencionó. Claro, y míos también, pues, ¿no? Entonces, un embarazo muy difícil, con una niña muy deseada, con una ilusión enorme. Yo creo que hasta el 8º mes estuvimos así de...
muy, muy tensos. Ya después del 8º mes... Que te dicen, ya ahorita nace, ya, todo puede estar muy bien. Como en la semana 32, como que soltamos el cuerpo. Me acuerdo que nos salimos unos días de vacaciones. Si nace en el avión, pues ni modo, pues ya viene bien, ¿no? Entonces, vuelos gratis toda la vida. Sí, dijiste. Ya dije, aquí ya chingamos, pues. Y llegamos y me acuerdo que las últimas semanas, pues mucho estar en la casa, sobarle los pies, estar juntos, disfrutándonos, como que disfrutando nuestros últimos días. Sí, totalmente. Porque luego es que no sabes que te puede pasar, pues, ¿no? Uh-huh. Das la vida por sentada. Entonces, cuando estaban los cuates, pues obviamente yo sabía que mi esposa estaba embarazada y yo, muy bien, y la fregada, yo me iba a trabajar y conectado en la chamba y en este embarazo, ¿no? Siempre es qué está pasando, estar pendiente, tratar de hacer tus viajes más cortos. Hacer mis viajes más cortos, mis jornadas laborales, también tratar de sacarlas lo más rápido posible para estar juntos con ella, disfrutándonos. Entonces, en ese sentido fue un embarazo muy padre, pero pues obviamente pues fue muy, muy tenso. El día... La teníamos para el 21 de octubre y en eso pues estuvimos en seguimiento periódico y ahí como por el 7 de octubre, ¿sabes qué? No, ya para la siguiente semana. Y la Paola, pues bien, tratando de tener todo bajo control, dice, ¿sabes qué? Pues ¿qué les parece si el miércoles de la semana que entra me lo inducen? Y el doctor, sí, perfecto, están las condiciones, ok, va a nacer el 12 de octubre. Y yo, chingón, 12, está padre, Día de la Raza, ¿no? Fiesta, va a haber fiesta siempre. Y me acuerdo ese día desde temprano, llegamos con el doctor a las 7 de la mañana, le pusieron la primera jeringa y yo pues obviamente, ese día pues no hay chamba, ¿no? Atendiendo nomás por el celular y la pasamos todo el día, fuimos a desayunar, un día normal y pues al rato te van a empezar a dar contracciones y comimos y nada. Y a las 4 de la tarde, oye, ¿sabes qué? Pues no ha pasado nada, pues vente otra vez y otra jeringa. Y ahorita ya vas a estar aquí en 1 hora. Digo, vivimos muy cerquita del hospital. Entonces nos regresamos y me acuerdo que nos pusimos a ver una película ahí. Y la Paola, ¿qué? No, nada. Y yo, qué raro. Y hasta las 6:30, así como que, como que siento como que ya me están dando contracciones, pero no estoy segura. A lo mejor es un cólico o algo así. Y dije, qué raro. Y el doctor, no, pues vente para acá ya. Llegamos al hospital y pues resulta que ya tenía, creo que 5 de dilatación y muy normalita la Paola, muy ya, una mamá hecha y derecha y pues sí, ya llegó la dula también, nos subieron al cuarto, yo me acuerdo que me puse a ver el béisbol porque estaba la serie mundial y la dula con ella, pero todavía no, eran como las 7, 8 de la noche y todavía no se veía para cuándo, entonces ya entre los doctores empezaron a decir, pues a ver cuándo nace, hoy o mañana y la fregada, y no, pues parece que va para largo, no, pues está bueno. Y haz de cuenta que ¿qué habrá sido? Como a las 10 de la noche empezó a hacer ejercicios y como que de repente llega el doctor y dice, no, parece que todavía va para largo. Sale el doctor y de repente, creo que ya me están dando más fuerte. ¿Sabes qué? Ya rompieron la fuente y empezaron a hacer ejercicios y como a las 11:15, ya ahora sí, ya se viene y ya estábamos de que, ¿cuándo van a ser? ¿El 12 o el 13? Pues resulta que como buena hija de mi esposa hizo lo que quiso. Ella no nació cuando todos pensábamos, me espero al otro día y nació a las 12:07 del 13 de octubre. Pavlova. Obviamente, pues, híjole, te cambia la vida. Claro. Te cambia la vida totalmente. En cuanto la vi, dije, está igualita a mí. Sí, así, ya vi fotos. Está igualita a mí. Y luego dicen que la primer mujer es la versión más femenina del papá. Pues ahorita viste a mi hija. Yo casi me pongo un letrero cuando estaba con ella, que dije, es mía. No me la robé porque no se parece en nada a mí. Arturo, pues mira, se nos fue el tiempo bien rápido.
Y nos tenemos que despedir, pero sí, hay una última pregunta que yo te quiero hacer, sobre todo porque tienes una hija mujer. Ajá. Ay, me quedé en suspenso. Sí. ¿Eres el hombre ahorita que quisieras que tu hija encontrara en un futuro? No, quisiera que encontrara uno mejor que yo. Si tu hija te dijera en unos años, mira papá, y ves un reflejo, ¿te quedarías tranquilo? Ay, pues tendré que esperar unos 45 años cuando más o menos voy a dejarla que tenga novio. Pues obviamente uno siempre va a querer que sus hijos tengan mejores condiciones, mejores novios, mejores matrimonios, mejor trabajo, mejor que lo que tiene uno. Me quedaría tranquilo, sí, porque sí, no, porque nunca va a ser igual al papá, porque no va a haber hombre que la va a amar más que yo en la vida. Eso sí. Pues me quedo con eso. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber compartido tu historia, que yo sé que mucha gente se va a identificar. Muchas gracias. Y probablemente estemos sentados aquí otra vez. Con el favor de Dios. Así Muchas será. gracias. Muchísimas gracias, Pati. Vámonos, Carlitos. Regresamos a la programación normal.